dependiendo del tipo de semilla que consumía, su pico se modificaba. Entonces, algunas aves de la misma especie comían en unas islas o en una isla del archipiélago de Galápagos, encontraban unas semillas más grandes y su pico se adaptaba, crecía para comer ese tipo de semillas. Otros que comían semillas más pequeñas, pues el pico no crecía tanto, ¿no? Y esto es lo que se llama adaptación. No es muy complicado entenderlo si ustedes piensan, si un niño o una niña desde chicos empieza a jugar tenis y toda su vida juega tenis, pues el brazo tendrá una fuerza mayor y quiere decir que el brazo fue adaptándose y fue modificándose en razón de la actividad que se estaba realizando. Si una persona se dedica a nadar, si corre o si se dedica al ballet o a la danza, las actividades físicas van modificando nuestros comportamientos y nuestros cuerpos. Y a la vez, dice René Sassou, eso también va modificando nuestras formas de percibir las cosas. Es decir, dependiendo de esa actividad, la parte epistemológica se va modificando. Y esto también lo mencionaba Jean Piaget en otro texto que se llama Biología y Conocimiento. Él lo que dice es que, por ejemplo, se da cuenta que un mismo molusco hacía distintos tipos de concha marina estando en una playa que estando en una costa. Aunque el molusco fuera el mismo, hacía conchitas de mar, pero en la costa hacía de un tipo y en la ribera de un río hacía otro tipo de concha un poco más gruesa. Lo que dice es que en la perspectiva interaccionista, porque es una interacción lo que se está dando, el individuo no es un elemento o una fuente independiente, sino más bien es una resultante de interacciones. Y esto precisamente es que estas interacciones múltiples van moldeando nuestras formas de pensamiento. Si yo toda la vida la pasé con testigos de Jehová y crezco en un ambiente de testigos de Jehová, pues lo más probable es que mi forma de entender la realidad y las cosas vaya muy en esa línea, salvo que haya otro factor de conocimiento y educación. Si me crío toda la vida con panistas, tal vez piense yo como un panista. Si paso toda la vida con gente que se dedica a la práctica del budismo, pues tendré otra forma de pensar. Es decir, y son varias cosas simultáneamente. Si tengo personas que se dedican a leer los clásicos griegos, también mi forma de modelar el pensamiento se va haciendo distinto. Esto es esencial. Entonces, como verán ustedes, el modelo epistemológico es lo que nos lleva a percibir una cosa u otra. No todas las magistradas y no todos los magistrados se formaron igual. No todos leyeron los mismos textos. No todos se disfrutaron con las mismas películas. No todos gustan de la misma comida. No todos son de la misma región. No todos vienen del norte, no todos vienen del sureste, no todos vienen del centro, de la meseta central de la República Mexicana. Todas estas cosas moldean nuestra psique. Y todavía no entro en el campo de la modificación cultural, pero voy a adentrarme en eso en unos instantes más. Lo que ustedes estaban viendo ayer con la maestra Cristina es precisamente, solamente en el campo de las expresiones lingüísticas, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, cuando habla del lenguaje jurídico, ¿no? Le voy a dar cuenta. Esto es una subordinación y el dar cuenta, fíjense que es muy interesante, yo no sé si ustedes lo han notado, pero por ejemplo, la labor jurisdiccional tiene una estructura muy parecida a la que tienen las estructuras castrenses, ¿no? Una magistrada o un magistrado es un comandante o es un teniente, ¿no? Un secretario de estudio, una secretaria de estudio es un sargento, ¿no? O una sargento. Y pues hay niveles, el actuario a lo mejor es un soldado raso, ¿no? Bueno, no, el actuario ya tendría que ser algo así como un cabo. Y hay una subordinación y una serie de rendiciones de cuentas y de reportes que se tienen que hacer de cierto tipo. Entonces un lenguaje como le voy a dar cuenta, no es igual a cuando hablamos entre pares de te voy a platicar el problema o vamos a discutir el problema. No, le voy a dar cuenta de qué fue lo que hice.
y cómo están las cosas. Le voy a dar parte, fíjense, este tipo de expresiones. Este lenguaje nos lleva a moldear una forma de pensamiento. Hay un economista que se llamaba Thorstein Veblen, que dice que estas actividades que realizamos, incluso luego nos las llevamos a nuestra casa. Y todas estas formas de organizar nuestro trabajo impactan en la forma de organizar nuestra vida. Les voy a platicar una anécdota que creo que explica muy bien esto. Mi esposa y mi hija habían ido a pasar unos días a Acapulco y con una familia de una amiga de mi hija y amiga de mi esposa, me dicen, ¿por qué no nos alcanzas el fin de semana? Entonces, pues llegué el viernes en la noche. Y el viernes en la noche, el señor, pues, el papá de esta niña y el esposo de esta señora, amigas de mi esposa y mi hija, nos sienta a todos y dice, bueno, el día de mañana nos levantamos a tal hora, vamos a ir al club desayunamos de tal a tal hora, vamos a ir al club de playa de tal a tal hora, y estaremos ahí hasta tal hora, luego regresamos aquí, tenemos una coctelería, y luego, o sea, nos dio todo un itinerario, ¿no? Y dije, ay, qué simpático, parece que es yo pensaba que era un poco así como más espontáneo todo el asunto. Pero bueno, me dio incluso, me dio la hora de salida del domingo, me dice, el domingo salimos a las 6 de la mañana, aquí ya está todo cerrado, ya tiene que estar todo cerrado, todo, la cama extendida, las sábanas en su lugar. Y dije, cara, parece que estoy en un universo militar, ¿no? Y le pregunto yo a la amiga de mi hija, ¿a qué se dedica tu papá? Y me dice, trabaja en la logística de DHL. Claro, es un cuate sistemático. Sabe a qué horas hay que meter el paquete, sabe a qué horas se debe estar en tal lugar. Y toda su vida está en ese ritmo de perfección, ¿no? Es un ejemplo muy extremo, pero es cierto. El señor DHL, que está encargado de toda la logística, lleva su vida lo mismo que él hace todos los días en su trabajo, ¿no? Y ustedes vean las actividades que realiza la gente, mucha de la forma en que planea su vida es de esa manera, ¿no? Las hijas o los hijos de militares también tienen esas formas de vida. Estos tipos de operaciones son de cierta manera. Las hijas y los hijos de médicos, las hijas y los hijos de contadores, también son así como muy sistemáticos, rígidos. Bueno, ¿qué les digo de los que son hijos e hijas de ingenieros, ¿no? O ingenieros industriales también están en esa línea organizativa de una forma rígida. Pero si tuvieran ustedes algún pariente que fuera profesor de filosofía o que fuera profesor de literatura, bueno, pues en la bohemia, ¿no? Prácticamente ahí vamos viendo cómo se van resolviendo las cosas, ¿no? Que vengan de una manera poética. O no es lo mismo alguien que se dedica a la ingeniería que alguien que se dedica al derecho, ¿no? En el derecho vamos viendo, cómo se vayan presentando las situaciones, vamos resolviendo, ¿no? Porque si lo programamos todo de una manera sistemática, la realidad no opera de esa manera sistemática. Bueno, esto, lo que le estoy diciendo es precisamente lo que moldea el pensamiento epistémico. Eso es lo que moldea el pensamiento epistémico. Y aquí quiero mostrarles esta otra imagen. Estas son unas fotos muy interesantes. Lo hice película para que no se viera tan aburrido. En Moscú, en 1966, hubo una reunión muy importante, y quiero que vean ustedes quiénes estuvieron allí. Estuvieron aquí a la derecha está Jean Piaget, aquí está a la izquierda René Sassot, del que hablamos hace rato, y aquí está Alexander Luria, un psicólogo, neurólogo soviético muy importante, que habla precisamente sobre estos entornos culturales y estos ambientes contingentes, cómo estos ambientes contingentes y estas formas de lenguaje nos llevan a pensar de cierta manera. Y este es otro neurólogo, Leontiev. Esta es una foto en la que aparecen estos 4 personajes, pero hay muchos más psicólogos y neurocientíficos metidos en este universo que están trabajando en esa línea. Aquí, ¿qué les quiero decir? Que la epistemología tuvo
este desarrollo de investigadores, la forma de entender cómo funciona la mente de una persona. En un principio, precisamente cuando hablamos de la epistemología, era una introducción sobre cómo se construía una ciencia. Y cuando vimos que las ciencias cambiaban, es porque cambió el parámetro epistemológico, ¿no? Ya no, ya no teníamos ciertas creencias sobre ciertas cosas y ahora tenemos otras sobre otras cosas, ¿no? Antes se pensaba que existía el alma como lo que conectaba y permitía que este movimiento ocurriera en el brazo, ¿no? Hoy sabemos que hay una serie de choques neuroeléctricos, bioquímicos, bioeléctricos, y que hay toda una serie de explosiones de enzimas y hormonas que están operando en nuestro sistema nervioso y que hacen este movimiento. Incluso sabemos cómo está operando el cerebro en ciertas zonas. Ahora que estoy diciendo esto, fíjense que les voy a pasar un pequeño video de cómo el cerebro se conecta a una computadora y cómo, por ejemplo, el movimiento del cursor está en manos de lo que uno piensa. Y creo que puede ser muy didáctico para que vean ustedes cómo es que se da este fenómeno. Aquí está. Lo que van a ver ustedes, aquí está. Les digo, en un momento la ciencia pensó que pues el alma movía los brazos, movía los ojos. Esto se pensaba incluso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy en día sabemos que hay ciertas zonas del cerebro, ciertas zonas donde hay ciertas neuronas que controlan ciertas partes como el habla o los movimientos de los brazos y los movimientos de las piernas, ¿no? A partir de la década de 1990, las relaciones cerebro-mente se desarrollaron. Aquí tienen un muy rudimentario interfase que se conecta al cerebro y a una computadora. Y, por ejemplo, van a ver ustedes aquí a Philip Kennedy. Este es Philip Kennedy, este señor de aquí. Es un neurofisiólogo que parece que fue el primero en lograr conectar el cerebro a la computadora. Y la mente, ordenándole al cursor que se mueva hacia un lado o hacia el otro, lo logró. Vean ustedes, esto es verdaderamente muy ilustrativo. Mientras más aprendemos sobre el cerebro, más asombroso parece. ¿Se escucha? Estamos en el umbral de usar los nuevos conocimientos para aprovechar su potencial de formas que no habíamos soñado, incluso en los cerebros más severamente dañados. Johnny Ray tenía una muy buena vida. Tenía sus propias reglas, tenía sus propios horarios, hacía lo que quería hacer. Estaba casado y con hijos. Tenía 52 años y había estado muy activo durante toda su vida y trabajaba todos los días. Entonces, de pronto, un vaso sanguíneo estalló en la base de su cerebro. El extenso daño lo dejó incapaz de moverse y hablar. Pero sus médicos sabían que estaba alerta. Aún podía pensar, aún era capaz de comunicar ideas y nos lo podía demostrar parpadeando, así que sabíamos que había una habilidad, que algo en él podía responder. A sus médicos se les ocurrió una idea revolucionaria que dependía de la plasticidad de su cerebro. Si funcionaba, cambiaría los límites de la medicina. Le implantaron un pequeño cono que contenía 2 electrodos especialmente tratados a la parte de su cerebro que controlaba el movimiento de su mano. El aspecto único de este electrodo es que está cubierto de cristal y tiene sustancias que estimulan las células nerviosas a crecer y formar contactos llamados sinapsis. Entonces esperaron a ver si sus neuronas formaban nuevas conexiones en los electrodos. Si era así, sería posible capturar la energía eléctrica de las neuronas y usarla para conectar el cerebro de Johnny Ray directamente con una computadora.
El doctor Philip Kennedy, quien inventó el aparato, creyó que cuando Johnny pensara en mover la mano, sus neuronas se activarían y esta señal eléctrica podría usarse para mover un cursor. ¿Pero realmente era posible crear un circuito entre un cerebro humano y una máquina? Tras 3 meses de pruebas había habido poco progreso. 130. Después, finalmente, algo asombroso ocurrió. El 2 de julio de 1998, cuando Johnny Ray pensó en mover la mano, el cursor se movió. Si piensa en ello, se mueve. El cursor se mueve por su pensamiento. Si piensa en ello, el ambiente cambia por su pensamiento. Ahora estamos interactuando directamente con el ambiente y es capaz de controlarlo, pensando en él. Me llamo Johnny Ray. Haga un movimiento, Johnny, ¿de acuerdo? Me llamo Johnny. A la esquina de allá, 2 segundos. Bien. Johnny Ray está usando los procesos electroquímicos en su propio cerebro para controlar un dispositivo mecánico externo. Sí, eso estuvo muy bien. Pudo mover el cursor a través de la pantalla de izquierda a derecha. Pudo entrar en cada icono y quedarse ahí los 2 segundos necesarios para registrarlo. Es un nuevo nivel de mente sobre materia y abre todo un mundo para Johnny Ray y otros como él. Bien. Ahora sí que para muestra basta un botón. Vean ustedes cómo las relaciones cerebro-mente, bueno, y este video que ustedes están viendo tiene 20 años. Hoy en día se han hecho cosas mucho más avanzadas. Si ustedes se meten a relaciones cerebro-mente en YouTube, van a ver que ya hay prótesis de manos, o hay prótesis de piernas. Ha avanzado muchísimo, muchísimo el estudio y el campo de la interacción entre mente y cerebro. Hay juegos de video en los que la persona no tiene ni siquiera que tocar nada con las manos, se pone una especie de cachucha inalámbrica y hace que los sujetos se muevan, ¿no? En vez de que estar moviendo con los controles, ya lo puede hacer mentalmente. Entonces, existe ya esta tecnología y nos ha dado mucho conocimiento de cómo se mueve esta mano, cómo ocurren estas formas. A mí lo que me parece que es muy interesante en el campo epistemológico es que precisamente el lenguaje va moldeando nuestras formas cognitivas. Entre todas las actividades que se moldean con el ADN son estas formas cognitivas, son estas actividades lingüísticas. Por eso es que le hemos estado dedicando tiempo en esta introducción a trabajar el tema del lenguaje. Porque así como, se los voy a decir en estos términos, si a un niño de 3, 4 años que está en el kindergarten, en el jardín de niños, se le habla de una manera que daña su autoestima, ya lo afectaron durante un periodo muy importante de su vida. Si a una persona subordinada en el trabajo la tratan ustedes de una manera también muy dura, puede ser que estén afectando su autoestima, pero no solamente eso, puede ser que haya una especie de regresión a esas formas de lingüística que se tenían. Y a veces se piensa lo que llamaremos un falso destino, en el que dependiendo de lo que uno diga, le digan a una persona, uno se lo va creyendo. Si una persona es fea, que le digan, es que tú eres feo, tú eres tonto, o que le digan cosas que aumenten su autoestima. Ustedes fíjense cómo esas personas crecen de manera distinta. Una persona a la que siempre se le está afectando lingüísticamente genera una percepción y un universo que también lo lleva a ver otras cosas del mundo de esa misma manera. Desconfía del mundo de esa misma manera, ¿no? Y es muy importante entender estas cosas, porque mucho de la operación humana tiene que ver con esto. Entonces hay que saber ver qué ven los otros. Hay que saber ver qué ven los otros. Les digo, sobre esto hay estudios muy amplios. Iremos viéndolo esto a lo largo, ver cómo la epistemología va moldeando nuestras formas cognitivas. Y sobre todo, más que discutir con alguien una idea,
antes de entrar en un debate, lo primero que hay que hacer es entender por qué la persona que está diciendo tal cosa lo está diciendo. ¿Por qué está entendiendo esas cosas de esa manera y no de otra? Hay estudios muy serios, muy interesantes sobre las formas de pensamiento. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo. Quiero plantearles esta. Fíjense, aquí están Jean Piaget, del que hemos hablado, y un antropólogo francés que se llama Claude Lévi-Strauss. No tiene nada que ver con los genes, que conste. Ellos hablan, en los dos casos, que los individuos en una primera etapa de su vida tienen lo que se llama el pensamiento concreto, un pensamiento directo. Piensan a partir de lo que ven, ¿no? Como aquello que vimos de la pizza y lo que vimos del bombero, que le decían que tenía la mitad de la edad, ¿no? ¿Sí se acuerdan que vimos esa parte en la primera sesión? Que hablamos de la muchacha que solamente veía 12 pedazos de pizza en vez de 8. Bueno, esto lo que dice Jean Piaget y Lévi-Strauss es que eso es pensamiento directo. Pienso sobre lo que veo directamente. Y lo interesante aquí de estos dos autores es que, vamos por acá. Lo que están sosteniendo ellos es que en una primera etapa de la vida humana, los sujetos tienen pensamientos concretos, pero si no se les estimula con otras actividades abstractivas, por ejemplo, leer, escribir, estudiar ciencias abstractas como álgebra, matemáticas, geometría, o luego lo que es la química y la física, se quedan a un nivel de razonamiento de pensamiento concreto. Lo interesante es que Lévi-Strauss estudió esto en comunidades del Amazonas, en comunidades de niños y adultos, donde su forma era una forma, ella la llama silvestre de vivir, en la que no tenían contacto con el mundo occidental. Por sus tradiciones y lenguaje tenían esa concepción del mundo y esa era la forma en que pensaban. Piaget, por el contrario, no lo hace en un campo real, físico, sino que revisa en un laboratorio de psicología a cientos de casos de niños, en los que ve a todos los niños, los somete a razonamientos. Perdón. Pone a los niños en ciertos de casos donde se da cuenta que los niños y las niñas de entre los 4 y los 7 años, entre los 4 y los 6 años, tienen pensamiento de razonamiento concreto. O sea, ya entrando a los 7 años, cuando ya empiezan a hacer operaciones abstractivas, o están en condiciones de hacer operaciones abstractivas, si hacen operaciones abstractivas, entonces pueden entender las cosas de otra manera. Esto que estoy explicando lo describe también Howard Gardner en un texto que se llama The Quest for Mind, donde explica estas formas de pensamiento de los individuos con esos entornos. Quería mostrarles, ven como el lenguaje es importante. Quiero mostrarles la explicación, por ejemplo, que da Skinner del ambiente contingente, que algunos llaman que eso sería conductismo determinista, pero es un conductismo, pero no determinista. Esto es un aspecto muy interesante que nos permite rescatar la visión de Skinner. Vamos a ver este pequeño video ilustrativo. Well, I submit that if you know how to change the environment and are concerned with things like education, therapy, and so on, you will use those ways to bring about the kinds of changes that are important. If I wanted to get
a chimpanzee, for example, to pull a plunger of a vending machine. I know how I would do it. I could shape that behavior fairly quickly, and the chimp would pull a plunger and get a bit of something edible. But if it were a person, I could simply say, pull a plunger and you'll get a pack of cigarettes or whatever it is going to come out. The instruction on the vending machine, pull plunger and press button under a pack of cigarettes. These are instructions, they're advice, and it saves you the trouble of fumbling around with all of the equipment in the whole environment till finally you'll find something which produces a pack of cigarettes. And that is, of course, extraordinarily valuable. It does not mean that there's something wrong with the process of shaping behavior, because until you have acquired the behavior of following instructions, nothing else is available. And that is why with animals, it's about all you have. You can teach animals an imitative repertoire, so you can teach a new response by giving an imitative model. It's very difficult to do, but we do it. And we do it with children. We use verbal descriptions of contingencies and imitative modeling until the child watching someone get something immediately knows what to do. But that doesn't come free. It's only after the child has learned to imitate that is possible. So you don't avoid the essential shaping process in the first place. But this whole difference between contingency shaped behavior and rule-governed behavior, which is the rational kind of thing, where you talk about the contingencies and change people because they can learn from the experience of others by following rules, is I think, essentially the difference between a narrow conception of behavior modification and the narrow conception of what cognitive psychology is all about. I would argue that the cognitive processes are also behavioral, and there's no reason to make that distinction. That's my explanation of the difference between animals and people. People do talk about what they're doing. They talk about the world in which they live, the contingencies that affect them, and they try to influence each other by describing contingencies. In other words, by giving reasons rather than by reinforcing. Now, I would say that the behavior modifier has discovered that in many cases the reasons won't do it, and that you then work on the contingencies of reinforcement. This would be particularly true of psychotics and retarded people who aren't actually able to respond to reasons. Este es el caso de Skinner. Y vamos a ir viendo a lo largo de este programa, de este diplomado, que los modelos epistémicos funcionan de esta manera. Aquí hay muy importante lo que voy a decir. Esto es condicionante, no determinante. Es una condicionante no determinante. Es decir, ustedes y yo, cualquiera, en unas condiciones de autoobservación, puede incluso modificar si desea hacer el trabajo de otra manera, ¿no? Podrían de la noche a la mañana decidir cambiar de trabajo, decidir cambiar de alimentación, decidir cambiar de religión. Ustedes pueden modificar su comportamiento y su pensamiento y su ser, ¿no? Lo que sería difícil es que, bueno, habría que decir por qué hacerlo y por qué no hacerlo, pero también sería muy importante. Si me preguntan cuál es el valor de la epistemología, permite establecer relaciones humanas y control en las operaciones y el ejercicio de los individuos. La epistemología permite entender qué piensa el otro y por qué piensa lo que piensa. Y más que a veces enojarse con alguien porque no estamos de acuerdo en una idea, lo interesante de la epistemología es que responde a la pregunta: ¿por qué estás pensando lo que estás pensando de la manera en que lo estás pensando? Este es el punto. Porque entonces, yo que tengo que coincidir contigo, llegar a un acuerdo, trabajar contigo de una manera semejante, ya sea que yo sea tu subordinado o tú seas mi subordinada, o yo sea el que está en un mismo nivel, en otro nivel, o que tenemos que dar instrucciones o seguir instrucciones, o tenemos que trabajar conjuntamente, o tenemos que resolver un problema. Esto es muy importante.
entender en qué medida piensan las otras personas. Porque incluso la estructura argumentativa de una idea y el planteamiento, el razonamiento con el que tenemos que operar una persona, tiene que ser en el lenguaje que alcance epistemológicamente la otra parte, o la forma en que la otra parte entiende las cosas. Esto es el meollo esencial. Hay que ver, incluso les diría, y ahora que lo vean ustedes con la maestra Santibáñez, el tema aquí es cómo habla la gente. Ustedes incluso conocen a la gente por cómo habla, qué cosas dice, cómo las dice. Y esta es una forma interesante porque es la forma en que construye el universo. Déjenme plantearles este ejercicio. Este que ven ustedes aquí es Octavio Paz. Bueno, esto que estoy mencionando incluso tuvo un momento importantísimo con lo que luego se llamará antropología jurídica, que revisa las formas de pensamiento de distintos grupos humanos. Bronislaw Malinowski escribió este interesantísimo texto, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, se llama Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. En realidad, él va y convive con unos nativos de las Islas Tropián, en Oceanía, y se da cuenta de sus formas de razonamiento, sus costumbres, los usos, la forma en que interactúan económicamente, la forma en que interactúan políticamente. Malinowski es un gran teórico de estas formas de pensamiento. Muchos de sus descubrimientos coinciden con lo que Jack Goody o Eric Fromm descubren y trabajan en otras partes del mundo. En particular, en México, Eric Fromm escribió un texto interesantísimo que se llama Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, que está editado por el Fondo de Cultura Económica. Si tienen la oportunidad de leerlo, es un texto revelador de orden maravilloso. Nada más para darles una idea. Fíjense, y aquí esto es un ejemplo de lo que hemos estado viendo sobre el funcionamiento del lenguaje. Eric Fromm trabajó en Chiconcuac, Morelos. Para los que conocen un poco el estado de Morelos, es más o menos donde está la cementera, saliendo de la ciudad de Cuernavaca hacia Cuatro Vientos. Allí a mano izquierda, si van de la ciudad de Cuernavaca hacia Guerrero, van a ver del lado izquierdo una cementera. Y ahí está este pueblo. Y todavía si llegan ustedes a ir, les platicarán de Eric Fromm y el trabajo que hizo allí. Psicoanalizó a 800 campesinos mexicanos y también hizo un estudio sociológico sobre el comportamiento de la comunidad. Uno de los puntos que aborda Eric Fromm en su texto, déjenme decirles, es el siguiente. Dice, y a ver a qué le suena. Dice, el mexicano promedio, principalmente el campesino, es un sujeto que trae en su mente la idea de que su trabajo no es suficientemente valioso, que sus jefas o sus jefes son mucho más inteligentes, más rápidos, más ágiles, incluso saben más de lo que ellos saben. Y que en realidad el tipo de salario pues ni siquiera está bien merecido, porque como no tienen la altura, pues están un poco subordinados a esas sensaciones. Entonces, parece que esta situación los enfrenta a ciertos patrones sádicos. Los patrones que son sádicos son patrones que los tratan de una manera muy violenta, nada empática, y los explotan y los aprovechan, sacando ventaja de ellos. Pero en estas circunstancias el campesino, dice Eric Fromm, parece que asume una posición masoquista, la de que se aguanta y aprende a sufrir en razón del beneficio que le da el patrón, porque pues él nunca va a alcanzar el nivel del patrón, ¿no? Esa es la idea que él tiene. Lo interesante aquí es que por el tipo de lenguaje, el campesino llega a su casa y cuando se encuentra con su mujer, él hace una transferencia del campesino masoquista a su mujer y del patrón sádico a su persona. Es decir, el campesino
se convierte en sádico y le dice a su esposa: tú que nada más estás aquí tirada, echada, sin hacer nada, solamente te dedicas al hogar, no trabajas, no tienes un trabajo de veras. Todo este lenguaje está generando un ambiente ontológico, de percepción epistémica de la realidad. El campesino le dice: mira, te voy a dar esta parte del dinero, nada más para que le des de comer a los niños y a ti. Y ya ni me reclames nada, porque yo aquí el que trabaja soy yo. Yo me voy ahorita con mi dinero, con mis cuates, a ver qué hago. La esposa del campesino, en esta situación, que no ha tenido oportunidad de trabajar ni de estudiar, toma la posición masoquista. Es decir, aprende a sufrir frente al marido, que es sádico. Y es un sadismo solamente frente a la esposa, porque él frente al patrón es un masoquista. Ahora, lo interesante es que la esposa, a la hora que se encuentra con los niños, ella misma asume el rol de sádica en contra de los mismos niños, ¿no? Es que tu padre y yo nos hemos enfrentado a muchas situaciones difíciles y tenemos que sacarlos adelante, y ustedes no se esfuerzan, son unos flojos, unos vagos, ustedes no son capaces de sacar buenas calificaciones, no van a, en fin, todo este tipo de cosas. Y dice Fromm, es interesante porque el campesino, el hijo del campesino, asume un rol de masoquista, el cual va a trasladar a su universo masoquista. Y claro, en esa visión, pues tenemos a niños y a niñas que no tienen una alta autoestima, no tienen esta visión y este compromiso. Y esto es lo que Fromm precisamente habla en ese texto del sociopsicoanálisis del campesino mexicano. Jack Woody descubre prácticamente lo mismo en su obra sobre la estancia en África. Octavio Paz describe un fenómeno muy interesante del pensamiento multicultural. Dice que dependiendo de, por ejemplo, en la India, vivimos en un universo de castas, donde la casta tiene una serie de funciones específicas y determinadas. Y la casta puede hablar y puede hacer y decir cosas de cierto nivel. No puede hacer otras cosas porque no está en su casta. Por ejemplo, dice, tiene mucha relación las castas con los animales, ¿no? Dice, por ejemplo, los elefantes son polígamos, pero son vegetarianos. Dice también, por ejemplo, los tigres son monógamos y son carnívoros. Pero, por ejemplo, el león es polígamo y es carnívoro. ¿Sí me explicó? Y, en fin, hay una serie. Entonces, claro, un animal puede pertenecer tiene ciertas características, ¿no? En ese sentido, el ambiente en el que alguien vive, por ejemplo, si alguien pertenece a una casta tal, a lo mejor puede hacer ciertas funciones. Yo recuerdo que me decía una esposa de un funcionario de la embajada que contrató un cocinero que cortaba toda la comida y preparaba las verduras, todo eso, y tiraba la basura al piso. Y no la recogía. Y hacía eso todos los días, hasta que la señora, mi amiga, me dice, le comenté al señor que levantara la basura. Y dijo, madame, yo no puedo hacer ese trabajo. Mi trabajo, por mi casta, es de la cintura hacia arriba. Si usted quiere que yo recoja, bueno, si usted quiere que alguien recoja lo que está en el piso, requiere usted contratar a otra persona de otra casta. Y es que hay más de 3,000 castas en la India. Son miles de castas. Son cientos de castas. Cada una tiene una serie de funciones determinadas. Usted me puede decir, ¿por qué viene ese pensamiento y esta gente razona así? Por el lenguaje, por la contingencia, por el ambiente cultural. Y es precisamente lo que ha marcado esta visión del mundo. Vamos a escuchar al maestro, a ver qué les parece. ¿Por qué? Lo que tú dices a propósito de que la realidad fundamental es la casta, de la casta es el grupo, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es decir, hay dos concepciones contrarias. La concepción de Occidente, los hombres como
como dice Dumont en su libro magnífico sobre las castas, los hombres, la sociedad es el conjunto de individuos, el conjunto de hombres. Cambio, para la India, no. Para la India, el hecho fundamental no es el individuo no es nada. Lo que cuenta es el grupo. Hay 3.000 castas. Y podría haber más. Sí. Ahora, ¿qué define a la casta? Lo que define a la casta son muchas cosas, claro. Pero es la relación con otras castas. Es el grupo que se distingue del otro grupo. Hay una relación jerárquica, pero no solamente jerárquica, porque los occidentales estamos empeñados en ver todo nada más de arriba para abajo. La jerarquía india es también pluridimensional. No es vertical. No es vertical. También es horizontal Y pluridimensional. El brahmino es superior desde un punto de vista y el kshatriya es superior desde otro punto de vista. Claro. Y el negociante es más rico desde y en consecuencia más El poder. brahmin puede ser rico, pero puede ser Y en general es pobre. ¿Se puede cambiar de casta en caso de que alguien se enriquezca y No, quiera no, cambiar de casta? No, no es una Bueno, clase. no, porque el individuo no es lo esencial, lo individuo es el grupo, pero, y esto es lo fundamental, cuando un grupo, una casta, un pueblo, se enriquece o prospera, y sobre todo si es de casta baja, procura cambiar de nombre y de régimen alimenticio para atender, no el individuo, sino toda la casta. Esta división, es importante lo del régimen alimenticio y lo del régimen sexual. Voy a contar una pequeña anécdota porque es muy ilustrativa y me parece que esto explica desde un punto de vista sociológico o antropológico la visión que tiene el indio normal de las castas y su inserción de esta visión en el espejo de la naturaleza. Estaba yo en el sur de la India, en uno de estos santuarios donde hay animales salvajes, libres, y íbamos caminando por el bosque, ahí había una pequeña colina, y sopló el viento y vimos unos elefantes arriba de la colina. Como había soplado el viento, los elefantes, que tienen mala vista, descubrieron nuestra presencia e inmediatamente la pequeña manada de elefantes se formó en orden de batalla. Y descubrí que al frente estaba el macho, las hembras estaban a los lados y en el centro las crías, los pequeños elefantes. Bueno, entonces le pregunté a Lía, le dije, caramba, yo no sabía que vivían en manadas. Y me dijo, sí, me dijo, los elefantes son polígamos, de una forma muy estructurada. Bueno, son polígamos y son vegetarianos. Es decir, ligada el régimen alimenticio con el régimen sexual. En cambio, me dijo, los tigres son monógamos y son carnívoros. Y no dijo carnívoros, dijo, son muy púdicos los indios, no vegetarianos. Bueno, esto a mí me asombró porque me di cuenta que, en primer lugar, las castas reflejaban la realidad o la supuesta realidad de la naturaleza, por una parte. Y por la otra, que los dos datos que definen a las castas son el régimen alimenticio, por una parte, y por la otra, el régimen sexual. Me puedo casar con una mujer de la casta Z, pero no me puedo casar con una mujer de la casta Y. Puedo comer pescado, pero no puedo comer carne de res. Sí. Claro, recuerdo hace mucho en Mathura, el director del Museo de Mathura era un hombre inteligente, culto, pero era un brahmin y nos invitó a nuestro señor del museo y luego nos invitó a comer, pero él no comió. Le dije, ¿usted por qué no come? Estábamos en el jardín de su casa, no entramos a su casa. Y me dijo, porque si como usted es un outcast, es un fuera de casta, tendría luego que ir al templo a una larga purificación. Realmente me da pereza, son las 4 de la tarde, no quiero ir al templo a hacer esta ceremonia. Bueno, esto es como dicen, como muestra basta un botón. Y esto les dejará ver que precisamente el modelo de razonamiento, el modelo de inteligencia, gira en torno a las formas contingentes con las que crecimos, las formas culturales con las que crecimos. Y esto es como lo esencial en este aspecto. No sé si quién me esté apoyando el día de hoy del área de capacitación. ¿Es Alejandro? ¿Quién está ahí? Aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí estoy.
¿Qué se le ofreció? Bueno, nada más que quería estar ahí. También ya veo que ya llegó la maestra Claro que sí. Ibáñez. Muchas gracias. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguien tenga un comentario. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Lo que a mí me parece que ha sido muy interesante es que solamente con lo que estamos ahora compartiendo con la maestra Santibáñez, que me está haciendo el favor de compartir su tiempo en estas sesiones, por un lazo de amistad, diríamos, porque le pedí que me ayudara a impartir esta parte del curso. No había tenido la oportunidad de que viniera, había tenido otros invitados, otras invitadas, pero el trabajo de ella es muy interesante porque está precisamente vinculado en cómo el lenguaje moldea nuestra percepción sobre la realidad misma. Y esto creo que es muy importante porque incluso estamos haciendo como un modo de taller aterrizado. Maestra, le agradezco su participación. Va a decir que abuso mucho de usted. Buenas tardes, pero creo que es muy útil esto. Vamos a corregir al doctor porque eso del abuso, pues no, como que no está padre. No es un lenguaje correcto. No es un lenguaje correcto, mejor dígame que me tiene mucha confianza y pues por eso me da chance de acabar mi tema. Muchas gracias. Sí, porque me regañó ayer porque dijo que no había logrado. Entonces, le dejo el siguiente espacio. Muchas gracias, maestra. La dejo con el grupo. Gracias, doctor Juan Abelardo. Pues tuve suerte y entonces voy a poder terminar mi tema, porque yo le decía al doctor, es que me interesa mucho que podamos cerrar esto y sobre todo por el tema epistemológico que nos permita entender la relevancia que tiene. Si vamos a construir conocimientos, si vamos a construir concepciones, si vamos a entender cómo se construye el conocimiento, por ejemplo, del derecho o los conocimientos procesales, no podemos dejar de lado conocer nuestra construcción ontológica desde el lenguaje. Me parece que, por lo menos yo se los comparto cuando tuve la fortuna de estudiar esto, a mí sí me cambió la vida. O sea, para mí desde la historia personal la pude reinterpretar, porque lo que busca la ontología del lenguaje es la reinterpretación de las narrativas. Y en el tema personal, reinterpretar nuestras narrativas personales es de verdad un proceso sumamente sanador. Entonces, después se queda uno clavado como en todos los temas, ¿no? Te pones los lentes de género y entonces todo lo ves a través de esta perspectiva, tomas la perspectiva del lenguaje y ya ven cómo también se te queda, ¿no? Y cómo vamos incorporando la realidad, como lo platicábamos ayer, ¿no? Qué distinto es, se terminó la relación, es que me dejó. Madre soltera, a jefa de familia. Nos divorciamos y ustedes lo saben, legalmente somos solteros. La ley es clarísima, vuelves al estado anterior. Pues anteriormente era soltero, pero nos ponemos el estigma, es que somos divorciados, es que tengo VIH y entonces soy sidoso, ¿sí? Es que tengo COVID, ¿se acuerdan al principio cómo la gente le daba tanto miedo decir que tenía COVID? Hace poco que fui a un laboratorio a hacerme una prueba de COVID, llegó un muchacho así muy casual, y aquí hacen pruebas, y la señorita así, ¿de qué? De COVID, así rapidito, ¿no? Que no se oiga. ¿Se acuerdan cuando empezó esta pandemia de VIH? ¿Verdad? Tan terriblemente estigmatizada. O sea, no nada más era la violencia de la enfermedad, ¿verdad? El daño que hacía, lo grave que hacía, sino la violencia estructural hacia la población que tenía SIDA y sufrían discriminación de cualquier tipo, de hecho, decir SIDA es discriminatorio, VIH. Entonces, el lenguaje nos forma, nos marca, nos moldea la realidad y siempre hay realidades mucho más amables y mucho más atinadas y también políticamente correctas. Alguna vez yo trabajé en una universidad local de San Luis Potosí y me decían, es que tú córrelos porque suspende su contrato, porque los corres tan bonito que hasta se van contentos. Bueno, es que una cosa es suspender un trabajo, suspender una relación de trabajo y otra cosa es ofender a la gente. Es pues ponte en su lugar. A mí me han corrido, yo sé lo que se siente. Yo sé el impasse que es cuando no sabes si te vas, si te quedas, si ya llegó uno nuevo, ¿verdad?
la angustia con la que recibes el quiero hablar con usted, hijo, ya valió, ¿no? O sea, si tú sabes y eres comprensivo con el otro, tu escucha y tu habla puede ser desde el respeto. Y no coincidimos, pero eso no significa que nos saquemos los ojos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Vamos a ver, Alejandro, si hoy tenemos más suerte para compartir la presentación y no te molesto, pero pues hemos comprobado que sí te voy a molestar. No hay problema, maestra. Estoy a sus órdenes. Es que luego depende también de la versión de Windows, es lo que estamos viendo. Ayer estuvimos checando, pero a ver si puede presentar de ahí, si no, sin problema, me puede mandar la Vamos a intentarlo como ventana, tampoco. ¿Tiene el botón de presentar ahora? Sí, lo tengo. Ya le hice como tu pantalla. Y ahí no. Y luego, no nos aparece. No, me aparece nada más la presentación, mi WhatsApp, que para qué quieren, de lo que se va a enterar uno. Y luego Zoom, que acabo de salir de una clase. Yo creo que sí nos vas a tener que, si pudieras ayudarnos, Alejandro, te lo... Por supuesto, con gusto. Mándamelo si gusta. No. Es la misma, bueno, déjame te mando... No, es la misma presentación de ayer. De hecho, si la tienes a la mano, o tú dime, si no te la vuelvo a mandar. Estamos trabajando con los mismos documentos. Ajá. Si la tiene a la mano, sí le agradecería que me la mandara. ¿Sabe por qué? Porque entré con otra máquina el día de ayer, una Mac, y sí hay cosas que no son compatibles, pero si la tiene a la mano, si no, ahorita la voy buscando. No, ahorita te lo mando. Y yo nomás les voy a pedir a todos los compañeras y compañeros que están en la clase que se levanten, y ahora que estamos tanto tiempo sentados, hay una regla 20-20-20, déjenme les cuento, las elegancias, que es que por cada hora que estés sentado, necesitas tener 20 minutos, estás sentado 20 minutos, te paras y mínimo das 20 pasos y mínimo tomas 20 mililitros de agua, que pues es una locura, ¿verdad? Es muy poquito, pero pues tomen algo. Entonces yo les pido que mientras que hacemos eso, mínimo den 20 pasos a su alrededor, no se tienen que salir, no se vayan ni por unos cigarros, nada más alrededor de la silla, alrededor de donde estén, por favor, 20 pasos mínimo, toman agua y se me estiran como si fueran gatitos o gatitas, para que podamos descargar un poco de estar sentados tanto tiempo, que es bastante contrario a nuestra naturaleza, por favor. A ver, entonces, esta es la presentación. ¿No les ha parecido? Aquí ya la encontré, doctor. Sí, mira, te voy a mandar un... ¿Ya les apareció? Es lo que le quería preguntar, si ya les aparece, ¿no? Pues me parece que yo me salí. Déjate, la vuelvo a mandar de todas formas. Ok. Bueno. Ahí está. Es que según yo aquí ya la tengo, permítame un segundito. Déjame cerrar las otras que tengo aquí abiertas. Pero bueno, ya te la mandé a tu correo, ya la tienes. Muy bien, muchas gracias. Trae unos errorcillos de dedo que no me di cuenta hasta hace rato. Listo, 20 pasos. Ay, se siente diferente, ¿verdad, Fer? Nos quedamos. No sé si ya les. Ya ahorita ya se ve, Alejandro. Sí, ya se ve. Me voy a la diapositiva que usted me indique. En la 6, por favor. Perfecto. Bueno, si ya regresaron todos, les doy algunos consejos prácticos. Es como información que cura, como Lolita Ayala. Uno se tiene que saber sentar. Cosa más básica en la vida, nadie nos enseñó. Se tienen que sentar y tienen que poner las pompas hasta atrás de la silla. Si ustedes se sientan en la orilla, les va a doler mucho la cadera.
y después les va a doler los hombros. Tienen que estar hasta atrás y por eso se llama respaldo, porque se tienen que recargar, ¿sí? Para que su columna pueda estar derecha. También es muy importante que sus pies no queden colgando de la silla, ¿sí? Porque si no les va a doler la cadera. Tiene que ser una escuadra. Y tampoco tiene que estar como tipo militar, ¿verdad? O sea, puede estar suave, suavecito, suavemente, colocadas para que sus piernas estén libres, ¿sí? Es muy importante. Por favor, revisen y chequen, porque esto es parte de la ontología del lenguaje, no piensen que me lo saco de la manga, estoy hablando de corporalidad, que sus orejas no estén cerca de sus hombros. Si yo estoy así, voy a tener mucho dolor de espalda, y de hombros, y de cuello, ¿sí? Validen, alcen los hombros hasta sus orejas y bájenlos. Esto es lo normal, no esto, ¿sí? Se ve diferente la vida cuando dejamos de estar así tan presionados. Y los hombros son para estar sueltos, no tensos, no así, no así. Son relajados, ¿sí? Son cosas de corporalidad. Cuando uno ve un cuerpo, uno lee qué es lo que le está pasando. Porque si ve la flexión así, por ejemplo, a mí a veces subo este hombro cuando estoy estresado, que esté así. O así estás enconchado, ¿verdad? O ya medio chueco. Mi hijo tenía el hombro chueco y todo era un problema del dentista, imagínense. Tenía problemas de la mandíbula y eso le estaba haciendo el hombro chueco. Pues sí, el cuerpo es una maquinita, ¿verdad? Bueno, y por favor traten de hacer eso. Yo sé que no todo el mundo se lo va a permitir, pero sean 20 minutos sentados, dense una vuelta, ¿sí? 20 pasos, toma un poco de agua y regresa. Nuestra capacidad de concentración es limitada. Y si queremos aprender por estos medios, pues hay que ayudarle al cuerpo. Miren, hasta en una serie, ya como a la hora, por más interesante que esté y todos los recursos que tiene, el sonido, la luz, los efectos, te cansas. Imagínate de oír a nomás pobres mortales que estamos aquí hablando como locos, nomás de un lado. Es cansado para ustedes y también para nosotros. Entonces procuren hacer eso, estirarse en la silla, ¿sí? Así como si fueran gatitos, así, despertándose. Y bostezar. Bostezar nos oxigena, ¿sí? Si ya ven que tienen una cita, una reunión y la verdad están bien cansados, bostecen, ¿sí? Bostecen, dicen que es de mala educación, no importa. De más mala educación es quedarse dormido en la cita. Así es que ustedes, si de plano ya se están durmiendo, agarran las orejas, que además es bueno agarrárnoslas, son muy bonitas. Las jalamos y metemos aire. La soltamos y sacamos el aire, ¿sí? Metemos aire. Lo soltamos, ¿sí? 3 veces. Es como un lifting sin cirugía también. Y por último, si están muy, pero muy cansados o si ya se van a enojar mucho, 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 eso que ya sientes el estómago caliente, que ya sientes aquí la vena que te empieza a dar, digo, yo no sé si te les pasa, a mí me pasa, que ya la vena está así, taca, 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 taca. Entonces, los que sepan y puedan hacer la lengua taquito, hacen la lengua taquito, toman aire por la lengua y lo sacan por la nariz, ¿sí? Que sería... Esa respiración tiene la fundamentación de enfriar el cerebro. Si no pueden hacer taquito, no pasa nada. Ponen la lengua para arriba nada más, así. Los que lo hagan, traten de que no sean más de 10 veces, porque les puede dar mucho frío. Literalmente, el cuerpo se enfría y el cerebro también. Entonces, me permite pensar. Me permite dar la pausa para poder continuar en una expresión del lenguaje, ¿sí? A veces cuando tienen a un usuario, un ciudadano, un justiciable, como le quieran llamar,
que ya está encima. Es que me dijo que mi trámite, es que me dijo que 15 días y ya pasaron y se va acercando. Ustedes se hacen para atrás, respira, parafraseo. Sí, entiendo, señor, que esté usted molesto porque hace 15 días que tenía que estar su trámite. ¿Sí? Parafrasear hace que el otro sienta que se está comprendiendo y baja la tensión. ¿Sí? Jamás tocar a nadie, jamás. Es que espérate, cálmese, jamás. En ninguna situación de crisis se toca a una persona, ¿sí? Más bien parafraseamos y de esa manera podemos empezar a bajar la tensión, ¿sí? Y la mía con la respiración, ¿sí? Y entonces ahora sí puedo elegir las mejores palabras para comunicar. Entonces, regresemos a las conversaciones. ¿Ayer alguno tuvo la curiosidad de revisar cuántas de sus conversaciones son contables únicamente? Que nada más contamos o narramos o decimos lo que pasó. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo podríamos enriquecer esas conversaciones? O más bien, ¿querríamos enriquecer esas conversaciones? Tendríamos que pasar a un segundo nivel de conversación, ¿sí? A una conversación que sea transformadora, que sea que dé posibilidades de cosas nuevas, de entendimiento. Uno de los mayores errores es que escuchamos para contestar. Solamente te escucho para saber qué te voy a decir. Y entonces acuérdense que veíamos ayer los componentes de una conversación. Tenemos el lenguaje desde la escucha, que quedamos que no es lo mismo que oír, ¿verdad? El habla, que es lo que el otro dice desde una proposición, es decir, desde una propuesta o desde una indagación. Las indagaciones debemos de convertirlas en inquietudes, ¿sí? En lugar de decir, vengo a indagar, es que tengo la inquietud de por qué siempre se estaciona enfrente de mi casa, tengo la inquietud, ¿sí? A llegar de modo indagatorio, o sea, dígame por qué lo hace, o sea, que no se da cuenta que yo salgo todas las mañanas a las 7 de la mañana. No es lo mismo hacerlo desde la indagación que desde la inquietud, ¿sí? Me gustaría saber si tiene usted algún problema por el cual usted no se estaciona enfrente de su casa. No sé si se ha percatado de que justamente salimos al mismo horario y me es muy complicado. Ni usted ni yo tenemos tiempo para perderlo en la mañana. Le agradecería mucho que se estacionara de su lado, ¿sí? Seguramente vamos a recibir otra información. Quedamos que había afirmaciones, ¿sí? Que son aquellas palabras que coinciden con la realidad. Si es que alguien lo puede atestiguar. Hace frío, es invierno. Es una afirmación que todos podríamos atestiguar. Es decir, las afirmaciones pueden ser verdades o falsedades, ¿sí? Depende si corresponden con la realidad y eso lo tendríamos que validar pues con un tercero, ¿sí? Las declaraciones, aquello que declaramos y que es a priori, que son los juicios, es decir, alguna categoría de valor que damos a una cosa, a un objeto o a una persona. Peticiones, solicitudes, ¿sí? De apoyo, de afecto, de dar algún trámite, de hacer o de no hacer. Ofertas, que se acuerdan que lo veíamos ayer, ¿verdad? Que era, te pido algo o te prometo algo, ¿sí? Que aquí vienen las promesas. Te ofrezco algo o te prometo algo. Y así me dices que sí, pues ya la hicimos, y si no, pues no. Otro componente importante de la emocionalidad, de la conversación, es la emocionalidad.
y que tiene dos componentes, los estados de ánimo y las emociones. Los estados de ánimo tienen mucho que ver con lo que la conversación nos puede representar. A mayor autoridad hay mayor tensión en la conversación, ¿sí? Dice una ley sociológica que a mayor cercanía, mayor conflicto. Si a mí cualquier persona que va pasando en la calle me dice vieja fea, sinceramente hasta me río, ¿verdad? Ay, sí, pues tú estarás muy chulo, ¿va? Ya, o ni contesto nada, o sea, digo, pero si a mí mi esposo me dice vieja fea, ahí sí vamos a tener un problemita, ¿sí? A mayor cercanía, mayor conflicto. Y eso explica muchas de nuestras relaciones humanas. ¿Por qué te lo dice otro y no pasa nada? Pero si te lo dice Juan, ese sí. ¿Por qué? Porque a mayor cercanía emocional los conflictos son mayores, ¿sí? Y la emocionalidad entonces habla de la emoción o el tono que le ponemos a la conversación, ¿sí? Y eso tiene que ver con mi propio manejo de los estados de ánimo. En estados de ánimo alterados, hay que procurar no tomar decisiones ni comunicar cosas importantes. ¿Cuáles son los estados de ánimo alterados? Un pico de felicidad, ¿sí? O un pico de tristeza o de una emoción negativa. Porque generalmente esta emoción, este estado, pinta la realidad. Y a todos nos ha pasado. Que le dijo uno que sí a un muchacho y luego lo vio bien y dijo, no, ay Dios de mi vida, ¿qué estaba pensando? ¿Sí? O a la muchacha, pues que sí, pues es que andaba en el antro y andaba yo bailando con todo y era una euforia y aquello era tan bonito. Y al día siguiente, tómala. ¿Cómo me dijiste que te amabas, verdad? Qué barbaridad. Es que se veía padrísima la casa y yo dije, no, no me la vayan a ganar, de una vez firmo la compraventa. Y ya después cuando la vimos, no, pues ni estaba bonita ni valía lo que nos cobraron. Denme un segundito porque se me va a acabar la pila de mi computadora. Permíteme tantito. Por ejemplo, también en una situación de muchísima crisis como la muerte de un familiar, ¿no? Pues ahí no se toman decisiones. Entonces, emociones, estados de ánimo alterados, sea por buenas cosas o sea por malas cosas, es mejor dar un tiempo, ¿sí? Algunos psicólogos hablan de que siempre es bueno esperar mínimo 24 horas para retomar un tema después de una acalorada discusión. Yo digo que 48 está re bien. Después de 24, después de 48 horas, ya las emociones se tuvieron que haber calmado. Y ya se tuvo que haber bajado la tensión. Pero no, le queremos seguir, ¿verdad? No, ¿cómo que no? ¿Verdad, Mario? Pues si ya estamos discutiendo bien a gusto, pues ahora me contestas. No, mira, espérate, mañana seguimos hablando. No, claro, para lo que tú quieres. No, mira, cálmate. ¿Cálmate de qué? Si estoy bien tranquila. ¿Ven qué natural me sale? Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y después tenemos otro componente de la conversación, que es la corporalidad. En el mismo ejemplo, o sea, ya no, o sea, vamos a hablar, órale, a ver qué me vas a decir. O sea, a ver qué traes. Es así, es todo mi cuerpo así. O no, sí, ya sé que quieres hablar conmigo, pues bueno. No, pues como tú me digas. Tenemos más de 200 músculos en la cara. Los modelos, por ejemplo, aprenden a mover todos. Tenemos un montón de expresiones que lees más rápido que lo que yo te digo. Entonces, la corporalidad es un elemento de la conversación. Es que yo sí quiero oírte. Sí, no, está súper interesante. Cierro, cruzo las manos, cruzo las piernas, evado la mirada, me burlo. Ay, sí. ¿Qué más, A ver, dime, cuéntame. No, si estoy tranquila, cuéntame más. A ver, dale. O los hombres, ¿no? Pues, ¿qué traes? A ver, ¿qué? Los hombres siempre tienen un periodo donde más o menos miden fuerzas para ver si se dan o no.
Ya cuando ven que le van a ganar, ya no, bueno, ya se hacen para atrás. Pero hay un momento, ¿no? De una cierta tensión para ver. Nosotras no nos enseñaron a pelear, pues peleamos de maneras muy erráticas, ¿no? Entonces, la corporalidad y la biología. Los hombres que tienen conductas violentas con sus parejas, en muchas ocasiones tienen problemas ya, trastornos biológicos, ¿sí? Por ejemplo, adicciones a la adrenalina, que implica el pleito o el problema. Tiene una personalidad colérica, necesita pelearse. Si no se pelea, no está en santa paz. El pleito es lo suyo, y también mujeres, ¿sí? Entonces ya todos más o menos nacemos con un cierto temperamento, con una cierta personalidad, pero la podemos moldear. Nada es para siempre, ¿sí? Puede ser que de chico, imagínense, yo tuve 4 hermanos hombres y eran los salvajes, entonces, no, hombre, yo me ando defendiendo. Pues ahorita ese mecanismo ya no me sirve. No necesito pelearme con nadie, no necesito defenderme. Digamos que los chacos ya los guardé, pero los supe usar. ¿Qué pasa cuando tú tienes una conducta adaptativa, pero ya la situación ya no es? Lo que les platicaba ayer, formamos nuestra concepción del mundo a partir de conceptos de niña y de niño. Es decir, inmaduros, y nunca los volvemos a revisar. No actualizamos el software, hay que actualizarlo. Entonces, estos son los componentes de una conversación: el lenguaje, la emocionalidad, pero también el cuerpo. Cuando el cuerpo, la que sigue, Alejandro, por favor, cuando el cuerpo no coincide con la narrativa, con lo que se habla, háganle caso al cuerpo. ¿Sí? Se requiere mucha energía para engañar a través del cuerpo. Es muy cansado. La gente que miente se cansa mucho, porque es muy cansado mentir. Para la mente es muy complicado mentir. Hace un sobreesfuerzo. Entonces, ¿de dónde vienes? No, sí, de un curso. Bueno. Entonces, háganle caso al cuerpo. Bueno, fíjense nada más. Las conversaciones, tenemos conversaciones públicas, o sea, podemos dividir las conversaciones según el espacio en el que se dé. Aquí nada más era espacio, perdón por el público. Pueden ser conversaciones públicas y conversaciones privadas. Todo el tiempo tenemos conversaciones privadas. Las conversaciones privadas son las conversaciones que tenemos con nosotras mismas o con nosotros mismos. Y las conversaciones públicas son las conversaciones que tenemos con las o los demás, ¿sí? Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para observarlo. También, cuando encaramos un problema, podemos tener alguno de estos tipos de conversación. A veces tenemos un problema y generamos conversaciones de juicios y explicaciones. Es que ahora me vas a decir qué pasó, porque lo que hiciste estuvo muy mal. ¿No es como contradictorio? Ahora me vas a decir qué pasó, porque lo que hiciste estuvo muy mal. ¿A qué le suena, Humberto? ¿Es una conversación con un tono de ponernos de acuerdo? Depende mucho del tema, ¿no? A tratar. Es la manera en que se va a llegar a una solución o ponerse de acuerdo. Uh-huh. Pero si yo te digo que me vas a tener que explicar todo porque eso estuvo muy mal, ¿tengo un tono de querer llegar a un acuerdo?
No, yo lo noto como que a la defensiva de forma agresiva, queriendo intimidar. Ok, No, en el tono de voz no se especifica llegar a un acuerdo. claro. Muy bien, Humberto. Es decir, es una conversación en donde yo estoy haciendo juicios, estuvo muy mal, y estoy exigiendo explicaciones. Si fuera al revés y primero hiciera las explicaciones, tendría otro tono, ¿no creen? Pero aquí parto del juicio. Ya lo enterré y le puse flores, ¿verdad? Y luego ya explícame. Pues ya para qué. Tenemos conversaciones para la coordinación de acciones. Tenemos un problema. ¿Cómo vamos a resolver las guardias durante el COVID? ¿Sí? Entonces, generamos una conversación para coordinar acciones. Conversaciones para posibles conversaciones. A mí me gustaría tener una relación contigo. ¿Te parece bien si vamos a cenar el jueves? Ya si les dice que no, pues ya no insistan, ¿verdad? Ya hasta ahí llegó la historia. Ya no tiene caso. Ya ni para qué se gastan su lanita de la cena. Es que me gustaría mucho presentarte mi proyecto. Estoy dando capacitaciones sobre ontología del lenguaje. Muchas gracias. Ese tema no está dentro de nuestro catálogo. Punto. No, mira, es que te va a gustar muchísimo. Es que es muy importante para tu personal. No, ya no. Ya tenemos una declaración básica, ¿se acuerdan? No. Conversaciones para la construcción de relaciones, lo que les comentaba también, ¿no? Conversamos para construir relaciones. Es que fíjate que somos compañeros de trabajo aquí en el INAI y bueno, yo quiero conversar para ver hasta dónde llegan tus atribuciones y hasta dónde las mías para que podamos hacer así un equipo, ¿sí? Entonces, la que sigue, ¿hasta aquí alguna duda, perdón? ¿No? La que sigue, Alejandro. Fíjense muy bien, vamos a pasar a un ejercicio. En este ejercicio tenemos, esos son unos círculos según yo, ¿verdad? Pero pues luego no me salen muy bien. Ustedes hagan en una hoja de papel que tengan a la mano, hoja, servilleta o lo que tengan, un círculo. En el centro son ustedes. En el siguiente círculo pondrían aquellas relaciones más cercanas de su trabajo, o sea, personas con quien tengan mucho que ver. Y en el último círculo, personas con quien tienen que ver, pero no es tan cercana la relación, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho que ver con, digo, por ponerles en mi último trabajo estructurado de la Escuela Judicial, pues yo tenía mucho que ver con la Secretaria Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial y con los consejeros, ¿verdad? Ellos eran como mi primero. O podría poner, no, mi primer círculo son mis compañeros, mi equipo de trabajo. Y después son los consejeros y no sé qué. Y ya lo último pondría otro círculo que serían, por decir, los magistrados, ¿no? Porque en mi línea de autoridad, pues primero veo a los consejeros y luego a ellos. Cada uno con su esquema de trabajo. Voy a calificar. Primero voy a poner las relaciones más cercanas a mí, con quien más tengo relación, y luego con quien tengo relación pero no tan cercana. Voy a apuntar su nombre, nadie lo va a ver. Y después voy a poner, si mi conversación con esa persona es muy mala, ¿qué quieres? No, nada, no, pues que el oficio que te dejé, pues no sé qué, te tocaba a ti la guardia, no, pues ¿qué te pasa? Pues si yo ya vine muy mala. Mala, ¿sí? Regular, buena o muy buena. Y le voy a poner, Beatriz es regular, 3. Iliana es excelente, 5. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, son 5 minutitos. ¿Alguna duda? ¿No?
No lo van a enseñar nada, pero sí es importante que lo hagan. Entonces son 10:30, digo 10:30, 6:30. Damos 5 o 6 minutitos, ¿sí? Por favor. Listo, ¿ya terminaron? Sí. A ver, Erika, que no debe ser Erika. O yo estoy haciendo un prejuicio si te llamas Erika, compañero. ¿Cómo te llamas? Erika. Sí, sí, soy Erika. ¿Eres Erika? Bailón. Bailón. No, pues yo pensé Ajá. que era así como de, como del bailón, así de chiste local. No. La vida, disculpa mi ignorancia. Discúlpame. Y luego dije, bailo. No, ya no me suena. Erika, cuéntame, ¿cómo salieron tus gráficas, tus círculos?
Pues el más cercano, pues una muy buena relación y así como me voy separando, pues sí es más baja la relación con la que y el contacto con el que tengo con las personas, es de regular a media, porque pues igual, la interacción que hay con ellos, pues no es tan estrecha para uno abrirse de y poder tener una afinidad más allá de lo laboral, ¿no? Erika, ¿y tienes alguna relación que sea, o sea, que sea cercana porque tienes mucho que ver con esa persona, pero que no sea buena? Pues sí, una sola persona, que ahora Sí, sí que por ser mi superior, pues y ahora sí que no me toca, no me queda de otra más que llevarme con ella, ¿no? pero tú reconoces que la conversación no es buena. No, sí, no es más que nada una como simulación, ¿no? Así ahora sí que por cortesía nos medio tratamos, pero si fuera por nuestras características, pues no. De querer queriendo, no. No. Ok, muchas gracias, Erika. ¿Quién más quiere compartir cómo salió su círculo o sus círculos? A ver, ¿quién más, por favor? Para que no me obliguen a ver y así decir a lo loco. Raúl Ramos, ¿estás por ahí? ¿No estás por ahí? Mario Alejandro. ¿Se fijan cómo el silencio también comunica? Jorge Luis Martínez Nava. ¿No? José Carlos Espíritu. ¿A José Carlos? Cuéntame, José Sí. Carlos. Bueno, yo de hecho lo que hice de mi circulito, eran 3, ¿no? Pero no sé, yo creo que me faltaron los números porque en el primero pues eran los más cercanos y pues tengo buena relación con ellos, yo los calificaría bien en los más cercanos. Los de la mitad, bueno, buena, y ya con los de la última también calificaría yo a todos con buena, o sea, puros 4 y 5. Ok, muy bien. ¿No tienes ningún malo regular? No, de los que señalé, no. No. Y otros que tengas ahí guardadillos, que no hayas señalado. Es lo que estoy analizando. Igual lo completamos, ¿verdad? A lo mejor con tiempo. Humberto. Bueno, en mi relación al círculo también por lo regular, todos fueron de regular a buena. De muy malo no, y excelente pues tampoco, excelente ya sería mucho, ¿verdad? En regular todos fueron de regular a buenas, 3 y 4 los más cercanos. Ok. Gracias, Humberto. Fabiola. Maule. ¿Andas por ahí, Fabiola? Erika. Ah, bueno, Erika ya me dijiste, perdón. Erika, Alejandra Morales. Hola, buenas tardes. Ay, perdón. No te preocupes, la música es el alma del espíritu de la vida. Bueno, en mi caso, yo no trabajo, entonces mis relaciones más cercanas son mi familia y como que las más lejanas serían mis compañeros, mis profesores. Yo diría que las relaciones más cercanas les puse bien o muy bien. Y en las lejanas regular, porque pues no tengo la verdad mucha conversación con ellos, solo
en caso alumno-profesor, pero pues realmente no tengo una conversación como tal. Ok. Fíjate, Alejandra, muchas gracias, te nos adelantaste, porque justamente el siguiente ejercicio es hacer esto en sus relaciones personales, ¿sí? Que va a ser una de las tareas. Toma de protesta dice que en mi caso fueron 3 y 4. Y tiene levantada la mano Fer. ¿Le habías levantado la mano, Fer? ¿Sí o no? Porque ya no. Bueno, el siguiente ejercicio entonces es trabajar esta red de conversaciones con nuestra familia o nuestro círculo más cercano, ¿sí? Que incluye hijas, hijos, esposa, novia, concubino, amante, felices los 4, toda aquella relación que tenga una emoción romántica entre ustedes, ¿sí? Cuñados, primos, amigas, amigos, vecinos, aquella relación que esté cerca o no tan cerca, pero que sea relevante, más o menos, ¿verdad? Cada relación tiene su lugar, pero es importante que lo vean para que ustedes puedan autodiagnosticarse cuál es la calidad de sus conversaciones. ¿Son conversaciones, insisto, solamente de un nivel de conteo o son conversaciones profundas? Hay personas con las que tú conversas y de verdad te llevas algo, te quedas con algo, entregas algo. En cada conversación entregamos. Inclusive hacemos parte de la historia a partir de la conversación. Hasta pareciera que lo vivimos con la persona, ¿no? Toma de protesta se nos fue sin saber quién es. Yo quería saber quién era toma de protesta. Bueno, pues entonces, Alejandro, ¿nos puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, esta está con letra bien chiquita, pero ojalá que sí la alcancemos a leer. Después de hacer esta autoevaluación de la calidad de nuestras conversaciones, tendríamos que platicar acerca de la escucha. La escucha es, insisto, no es oír, y es una competencia conversacional. Y es difícil de adquirir porque los seres humanos, una de nuestras mayores necesidades es la del habla. Hablamos mucho más de lo que escuchamos, mucho más. ¿Y por qué el tema de la escucha? Bueno, porque la escucha es la única posibilidad de la conversación. Puede haber habla, pero sin escucha no hay conversación. ¿Sí? Hablamos para ser escuchados, hablamos para existir. El escuchar valida el habla, ¿sí? Entonces, si yo escucho, pero no hay habla, y si hablo, pero no hay escucha, bueno, no hay conversación. No voy a hablar contigo, no voy a hablar contigo. Así es fácil, ¿no? Yo estoy negando cualquier posibilidad de conversación, porque ni siquiera te digo que no voy a hablar contigo en este momento. Dame un espacio para tranquilizarme y después conversamos. Eso abre la posibilidad. Pero yo contigo no hablo, ¿no? Cuando a veces llegan algunos usuarios. Yo con usted no hablo, ¿verdad? Yo hablo con el jefe. Yo con usted ni le hablo. Bueno, escuchar nos ocurre, no lo producimos. Generalmente las personas hablan con nosotros y nosotros escuchamos como un acto medio fortuito. Si es 1 a 1, bueno, hay una voluntad de escucharnos. O a veces no hay una voluntad de escucharnos, pero escuchamos, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en espacios públicos escuchamos conversaciones, ¿verdad? Que ni siquiera iban dirigidas a nosotros. No somos responsables de la escucha espontánea. Esa no podemos ser responsables, pero sí podemos aprender a hacernos responsables de nuestra escucha y de la escucha que generamos en los demás. Escuchar al otro es parar todo el ruido mental
de que si dejé la cocina, que si no he comido, que si el pollo que no se va a echar a perder, que si la ropa está afuera, que si ya subió el dólar, que si el López Obrador dijo no sé qué, que si me duele la tripa, que si ya es bien tarde, que si ya son las 7. Es parar todo ese chango sin mecate que va y viene de tema en tema para poner toda mi atención en lo que me estás diciendo. Escuchar es igual a percibir algo más construir una interpretación. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en el café con una amiga y no le entendimos nada? Pero le dijimos, no, hombre, pero tú échale un chorro de ganas, amiga, siempre hay un... Dios sabe por qué hace las cosas y siempre hay un porqué. Nos vemos dentro de 8 días. Oiga, pero ¿cómo me dices eso? Si te estoy diciendo, no, uno... La escucha como actividad humana se percibe diferente desde los hombres y desde las mujeres. Hay un libro que se llama Tú no me entiendes, y es cómo son las conversaciones entre hombres y mujeres, cómo los códigos entre los hombres son tan validados ya, y entre mujeres vamos generando recién códigos. ¿Quién no ha visto una conversación donde todas las mujeres hablamos al mismo tiempo? Nadie supo a qué se trató el tema, pero salimos bien desahogadas, ¿verdad? No arreglamos nada, no escuchamos nada, pero el acto de hablar, ¿sí? Ya nos cura. Muchos de los justiciables y de los ciudadanos lo único que necesitan es que los escuchemos. Eso es todo, no requieren más. Entonces, el escucha es un acto activo. Sí, te estoy escuchando. Sí, dime. No, no estoy viendo nada para no distraerme. No, el escucha requiere la empatía. Ahí entra la corporalidad. Requiere verte, requiere reconocer que estás aquí. Muchas veces hasta nos acercamos, ¿no? Sí, nos acercamos, nos ponemos así, tratamos como de concentrarnos. No somos receptores pasivos, escuchamos de acuerdo a cómo somos. Por ejemplo, si yo pienso que todas las mujeres son unas desgraciadísimas infelices de lo peor, y llega un compañero y me dice, es que fíjate que mi esposa, sí, claro, pues claro, si todos son iguales, no te digo, nomás se casan y le sacan el dinero. ¿De quién hablo? ¿O quién habla? ¿El compañero o hablo yo? Por eso hay que fijar a quién le contamos nuestras cosas, ¿no? Por eso a lo mejor decía psicólogo, porque él te va a contestar desde un profesional. Escuchamos desde nuestra historia social y personal. Es imposible que no lo hagamos. Escuchamos desde quiénes somos y desde qué hemos hecho o qué no hemos hecho. Sí, es que así empiezan los jefes y luego ya te corren. No, yo no creo, a lo mejor lo que pasa es que ahora con lo del COVID, no, así empiezan, amiga. Y en 15 días están pidiendo la renuncia. Pobre amiga, ya se va toda triste, pensando que la van a correr, porque hablé yo, la que a mí me corrieron así. El hablar es muy importante, no garantiza la escucha. Y eso no está pasando a los maestros por Zoom. Yo puedo echarle todas las ganas del mundo, aquí estoy con mi agua, mi diapositiva, todo mi corazón, quién sabe si me estén escuchando. Sabrá Dios, como dicen los emotions, solo Dios sabrá qué están haciendo. No sé, no sabemos qué está pasando del otro lado. Uno dice lo que dice y los demás escuchan lo que escuchan. El que yo diga algo y tú lo comprendas, en ese inter hay una brecha. Y esa brecha es la diferencia de personas. Esa brecha es tu historia personal. Es que a mí siempre que me dicen que quieren hablar conmigo es porque hay un problema. Porque desde que soy niña mi papá decía, quiero hablar contigo y ya valió. Entonces ahora cuando me dice mi esposo, es que quiero hablar contigo, úchale, ya valió. Y no, a lo mejor quiere hablar conmigo porque me quiere dar la sorpresa que nos vamos a ir de viaje. Pero mi historia personal
hace un prejuicio. Los hombres dicen, ¿verdad?, que nos tienen miedo cuando les decimos, es que tenemos que hablar. Ya valió. ¿Quién sabe? A lo mejor tenemos que hablar porque me he dado cuenta que te amo profundamente y no te lo he dicho. A lo mejor. Nadie escucha igual. Todos escuchamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. ¿Sí? Todos escuchamos diferente. Entonces, existe una brecha entre el que habla y el que escucha. Y debemos de hacernos cargo si es que queremos tener una conversación. Si no queremos tener una conversación, bueno, pues cada quien habla como loco y pues total, ¿no? El escuchar efectivo busca reducir esta brecha. Entonces, si yo realmente quiero tener conversaciones nutricias, conversaciones enriquecedoras, transformadoras, tengo que hacerme cargo de mi habla y de mi escucha. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, Alejandro, por favor? Claro. Permítame. ¿Cuál aprendizaje de primer grado necesitamos? Necesitamos un aprendizaje de primer grado para una escucha efectiva. Esta, por favor, tatúensela. Verificar escuchas. Me estás diciendo, Alejandro, que no tienes la diapositiva de la presentación del día de ayer. No, sí la tengo, pero me tardo más en buscarla. ¿Me estás diciendo que tu esposo tiene COVID y tienes miedo a estar contagiada? No, le estoy diciendo que mi esposo está contagiado, pero que yo de todas formas quiero ir a trabajar. Me estás diciendo que ya no podemos reunirnos en la sala de juntas porque a partir de ahora solamente la van a poder usar los directores. No, te estoy diciendo que puedes usar la sala de juntas si viene con la autorización de los directores. Validar es parafrasear, es regresarle. Uno habla, yo escucho y le regreso la escucha para validarla. Me estás diciendo que ya no quieres ir conmigo al cine porque ya no me quieres y tienes otra. No, nomás te dije que estaba cansado, que si vamos el sábado. A la otra narrativa es tuya. Ponla en la mesa, convérsala, pero no se la pongas al otro. Verificar escuchas, de verdad, podríamos evitarnos tantos problemas y verificamos escuchas. Compartir inquietudes. Las inquietudes es un puente que acerca a las personas y genera preguntas que alimentan la conversación. Tengo la inquietud de saber por qué andas tan callado. Te he observado distante. ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Me parece que la capacitación en línea te es muy aburrida. ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Habría algo que yo pueda hacer para que sea mejor? Compartir inquietudes. ¿Le baja la atención a la otra persona? Miren, hasta en el centro comercial. ¿Y cómo les ha ido con la venta nocturna? No, señora, hemos tenido un chorro de gente. Pero bueno, pues tenemos buenas ventas. Sí, pues ya me imagino, ya debes de estar cansada. Sí, pero pues es que ahorita es cuando sacamos bien. Comparto una inquietud, ¿sí? Con otro ser humano. Indagar. Indagar siempre nos ayuda en la escucha. Indagar el pasado. ¿Desde dónde habla esta persona? ¿Desde dónde me está hablando? El presente. ¿Cuáles son las acciones involucradas en los que está esta persona que me está diciendo que yo no debo de venir a vacunarme? Por ejemplo, pongamos el tema de López-Gatell, ¿no? ¿De dónde habla esta persona? ¿Quién es López-Gatell? De acá que no habla. ¿Cuáles son las acciones involucradas de lo que está diciendo? ¿Por qué en este momento tiene sus 10 minutos de gloria? ¿Quién es? ¿De dónde venía? ¿A quién obedecen estas instrucciones que le dan a la población de no, en su momento, ¿verdad?, de no usar un cubrebocas? Futuro, ¿cuáles son las consecuencias de esas acciones? ¿Qué posibilidades se abren o se cierran con lo que esta persona dice?
No, es que no, ni te metes a trabajar al gobierno porque no, hombre, te va súper mal, o sea, un chorro de grilla y luego te echan así y luego la gente ni trabaja y los jefes son bien mensos y ni saben nada y te mandan y ya. ¿Desde dónde me habla? ¿Tú ya estuviste en gobierno, por ejemplo? No, no, eso me han dicho. Ah, no, pues bueno, ¿verdad? No, sí, yo estuve en gobierno, fíjate, tuve muchos problemas con el personal, por eso te lo comento. Ay, ¿cómo qué tipo de problemas tuviste? Ah, es que fíjate que la verdad yo pienso que yo estudié tanto para convivir con esas personas tan ignorantes. Ah, ¿verdad? Ya entendí desde dónde me estás hablando. Esto en comunicación se llama análisis del discurso. ¿Quién habla? ¿Con quién habla? ¿Para qué habla? ¿Desde dónde dice lo que dice? Y lo vemos en las instituciones, ¿no? No, tenemos el COVID controlado. Y tú dices, controlado, santo Dios. Allá en San Luis decía el doctor que era el encargado. No, mire, mientras no se sienta mal, usted siga viniendo. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Y si soy asintomático, no, eso no pasa mucho. Ah, no, pues ya con eso, ¿no? No, es que no podemos darle incapacidad a todos, mire, porque si no vamos a tener un problema. Ah, pues dígame la verdad, ¿no? O sea, dígame que realmente debería de hacerme la prueba porque si soy asintomática voy a estar contagiando personas, pero usted no me puede decir por cuántos somos asintomáticos y no pueden dar incapacidades. No más es cosa de preguntar, nada más es cosa de indagar, pero generalmente no le damos tiempo a nuestras conversaciones. Con un poquito de curiosidad podríamos encontrar el core, la esencia de lo que nos quieren decir. Entonces, verificar escuchas, por favor, verifiquen escuchas. Van a ver cuántos problemas se quitan con sus hijas, con sus hijos, con sus parejas, con sus compañeros. Compartir inquietudes, indagar desde el pasado, desde el presente, desde el futuro. ¿Por qué esta persona me dice lo que me dice? ¿O por qué no me dice nada? Lo vemos, ¿no? El silencio también habla. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Les hace sentido? No me dejen en silencio. Yo, doctora, Dime. gracias. Y bueno, antes que nada agradecerle porque creo que ha sido muy productiva su intervención en la clase. Y bueno, hemos aprendido cosas, al menos yo de mi parte, que desconocía totalmente, ¿no? Creo que a veces no nos conocemos a nosotros mismos como debería de ser. Y no nos preocupamos ni siquiera cómo nos estamos comunicando o cómo nos estamos relacionando con las demás personas. Entonces, a veces por eso luego se generan conflictos, malos entendidos en los trabajos, en las relaciones familiares, en todo, ¿no? Creo que cuando vemos hacia nosotros mismos, nos analizamos, por ejemplo, el ejercicio que puso, que decía cómo ustedes se relacionan, ahí, por ejemplo, en el sentido de que alguno salió que regular, normal, bien, nos damos cuenta cómo andamos y qué podemos, por ejemplo, ir mejorando. Y ahorita, por ejemplo, hoy en día lo que dice tiene toda la razón. Las plataformas virtuales nos permiten llegar a más personas, pero también permite que, pues como las personas estamos en distintos ámbitos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en alguna actividad en específico, a lo mejor no nos concentramos al 100% y quizás no estamos escuchando correctamente lo que se nos está planteando, lo que se nos está diciendo. Entonces siento que debemos de trabajar un poco más para no andar muy dispersos en nuestro pensamiento. A veces la mente es dispersa porque traemos varias cosas, agenda, teléfonos, llamadas, grupos, todo lo que estamos haciendo hace que nos dispersemos y creo que ahí debemos de aprender técnicas también de concentración para complementar. Esa es mi aportación. Gracias, Yamili. Y sobre todo de priorizar. Pareciera que en este momento ya no nadie tiene capacidad de espera.
todo tiene que ser inmediato, ¿verdad? ¿Te llega el WhatsApp? ¿Cuántas veces no les ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces que contesto cosas que no eran, o hasta me enojo, ¿no? Y ya cuando lo lees con calma dices, ay, no me estaba diciendo eso. O hasta te avientas un depósito de una cuenta que no era, porque todo es rápido. Tenemos muy poca pausa entre el estímulo y la acción. Taca, taca, son, taca, taca, son. Y eso es muy cansado. Mentalmente es agotador y físicamente es agotador y nos conduce mucho a los errores. Entonces, ¿cuántas veces no? Ay, no, este chat no era para ti, ¿verdad? ¿Cuántas familias se han destruido por esas cosas? No por esas cosas, por lo que está atrás, pero que dices al final, espérate, o sea, pausa, estímulo, reacción, escucha. Y antes que nada, escúchate. Escúchate, porque si no lo haces contigo, pues difícilmente lo harás con los demás. Muchas gracias. Dice Alejandro que tiene mucho sentido cuando aplicamos esas preguntas a nosotros y a nuestras relaciones. Gracias, Alejandro. ¿Algún otro comentario? José, ¿tienes la mano levantada? Sí, maestra. Bueno, particularmente yo relaciono mucho esta parte del lenguaje que nos, al igual que lo que han comentado los compañeros, me ha ayudado mucho en mejorar lo que conocemos. Al menos yo trato de enfocarlo en la resolución de asuntos y cómo dentro de un solo juicio pues la parte demandada va a entender el asunto como ella lo ve y como ella lo entiende, con sus antecedentes, con la forma, y se va a ver con sus antecedentes, sus vivencias, y eso se va a ver reflejado en su texto, en su lenguaje, en la manera como se va a dirigir al juez. De igual forma, la parte actora, y sobre todo, yo creo que el papel principal o el que debe de tener conocimiento sobre este tipo de temas es el juez, porque también el juez puede partir de, como toda persona, independientemente de su capacitación, va a partir también de un antecedente, de un conocimiento previo, de unas vivencias. Por ejemplo, quiero suponer yo, como lo comentaba, que le toque resolver un asunto donde un marido, ¿no? O una esposa se duelan de que fueron engañados y que por eso solicitan el divorcio. ¿Y qué tal si el juez pasó por una situación igual y puede sentirse muy identificado con eso y puede incluso victimizar a la persona que se dice engañada, aunque en la realidad esa persona incluso puede que tenga la culpa, ¿no? O ya no quiera estar casado por otro motivo, pero de acuerdo a su texto, a su mensaje, pues el juez lo puede entender de cierto modo, y ahí implica cierta capacidad, o sea, es muchos casos interesantes, y sobre todo con lo del lenguaje. Eso me gusta mucho. Sí, José Carlos, todo es interpretación. Es como en la investigación, que te dicen que no te metas en la investigación, que no quieras comprobar lo que según tú es. Y es un ejercicio de muchísima disciplina metodológica. Y a veces cuando te das cuenta ya te metiste. Es el observador que mira, pero es que el observador que mira es parte de lo que está mirando. Y en el caso de los juzgadores, claro, está esta parte de la ética, que es una herramienta que ayuda, ¿verdad? De ser absolutamente neutrales, pero ¿cómo si es una persona? Se los comentaba yo no sé si este grupo, alguna vez me tuve el honor de participar en un proyecto para hacer la unidad especializada de violencia familiar y de género. Y cuando los policías ya estábamos trabajando en activo, y ellos decían, es que yo llego y veo a la señora morada y veo a mi mamá, porque así le pegaba a mi papá, ¿no? Y en un acto, pues, de resentimiento y de no haber trabajado este tema, pues, se cayó de la patrulla, va a llegar todo morado. Pues sí, le dio su buena, ¿no? O al revés. No, yo pienso que hay que pegarles, entonces, ay, señora, pues, ¿para qué no le hizo la sopa, va? O sea, ¿usted para qué le hace? O sea, es imposible. Trabajamos con el conflicto humano. Quien no le gusta el conflicto o los problemas no debería ser abogado o abogada, porque pues vivimos de eso. La mitad va a salir contenta, la mitad no.
pero desde dónde se generan estas narrativas, inclusive la contención emocional que necesita el funcionariado. ¿Cómo le hace un funcionario para estar todos los días oyendo problemas? ¿Qué hace él con todas estas narrativas? ¿Cómo limpiarse emocionalmente, mentalmente, para que no llegue el síndrome del quemado, ¿no? Del burnout, donde ya, mire, usted ahí nomás le pegaron en la mano, la de ayer vino casi muerta. Nomás fueron 1,000 pesos lo que le robaron. No, hombre, eso como quiera, no haga perder el tiempo. Porque así nos pasa, porque somos seres humanos trabajando con seres humanos. Entonces, ojalá que estos elementos de escucha les puedan ser útiles. Si tenemos mucha suerte, a lo mejor mañana podemos trabajar la parte del habla, porque hasta ahorita hemos hablado de escucha. Procuren ejercitar el músculo de la escucha. No tengan prisa por contestar. Den el espacio para que se hable, para que se exponga. Y luego ya, después de una escucha, validen. Me estás diciendo que, al hijo, me estás diciendo que se van a ir a un intercambio, no sé qué, no sé cuánto. No, Mag, nada más estoy diciendo que no sé qué. Muchos errores están ahí en la escucha. Y esperemos si podemos mañana trabajar la parte del habla, que es, bueno, pues el otro 50% de la conversación. ¿Sí? Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias, Alejandro, por ayudarnos con esto. Y bueno, ojalá que sea de utilidad no solamente para la función pública que desempeñen, sino para la vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fer. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, bonita noche. Gracias.